Hola a todos, soy Candy Art y hoy en el canal vamos a ver qué es esto del Travel Journal. Así que si os interesa, quedaros por aquí que lo vemos enseguida. Bueno, pues vamos a comenzar el vídeo. Creo que estamos en la mejor época del año además para explicarlo, porque es justo verano, la época en la que más nos gusta viajar. Así que vamos a ver qué es eso del Travel Journal. Es un diario de fotos de viaje, es un diario en el que explicas todo lo que has hecho durante un viaje. ¿Qué haces en el Travel Journal? ¿Pintas? ¿Metes fotos? ¿Solamente escribes? Bueno, pues siento deciros que no hay una forma única de hacer Travel Journal, es decir, cada una puede hacer lo que quiera en su diario de viaje. Si veis los primeros Travel Journal que yo hacía, por ejemplo, que me llevaba este cuaderno de aquí, que es tamaño A5, pues aquí yo escribía muchísimo. Por ejemplo, este fue uno de los últimos viajes. Aquí veis que escribía muchísimo, incluso me faltan cositas por pegar, me faltan por pegar algunas fotos o poner alguna pegatina. En este de aquí ya empecé a insertar pues pequeñas pegatinas que yo imprimía sobre el sitio donde yo quería ir. Por ejemplo, este es un viaje que yo hice a Ámsterdam, pues me metí en Pinterest, busqué algunas fotos que me gustaron y demás, pero como veis escribía muchísimo, pero muchísimo. Aquí en cambio, en esta escapada a Londres que hice hace tiempo, no la última que he hecho, sino una que hice hace más tiempo, pues me dediqué a pintar. Esto pinté con rotuladores Tombow. En cambio ahora, bueno, ya me conocéis vosotras si me seguís en el canal y habéis visto algunos de mis Travel Journals, pues lo que hago ahora más bien es insertar algunas fotografías, justo un pequeño texto. Ya no escribo tanto, pero sí sigo escribiendo porque me gusta recordar y me gusta que en un futuro yo pueda acudir a este cuaderno y leer lo que hice tal día o dónde estuve, etcétera. Porque quieras que no, el Travel Journal lo que tiene que ser para vosotras se tiene que convertir realmente en un recuerdo que sea personal y que a vosotras y a vosotros os evoque, cuando lo veáis en un futuro, os evoque volver a ese sitio donde estuvisteis. Por eso considero que está bien ver este tipo de vídeos para ver qué es lo que hace la gente en sus Travel Journal, pero creo que cada una de vosotras debe coger su personalidad y adaptarla al cuaderno, no tanto adaptar el cuaderno o lo que hacen otras personas a cada una, porque quizás lo que yo haga no os sirva a vosotras y a vosotros, en cambio a vosotras y vosotros os gusta más escribir, o por el contrario os gusta más pintar. Es decir, el Travel Journal tiene un sinfín de posibilidades y cada una puede elegir la que mejor vaya con vosotras. Eso es lo que yo realmente os aconsejo. Entonces, el Travel Journal es eso, es ir registrando en un pequeño cuaderno o en un cuaderno más grande, eso ya va a gustos también, ir registrando todo lo que tú haces en tu viaje para que luego eso pueda ser un recuerdo bonito para vosotras y vosotros el día de mañana. Entonces, materiales que son útiles y necesarios para hacer el Travel Journal. Lo primero de todo, ¿qué cuaderno llevar? ¿Qué cuaderno elegir? Como os he dicho, yo hace tiempo me llevaba este cuaderno, pero como veis es bastante
bastante grande y al final decidí abandonarlo. Veis que aquí, por ejemplo, tengo un montón de páginas que están en blanco y que no las he usado. Incluso por aquí he visto que las he usado para otra cosa, para ver el círculo de quintas musicales. Pero veis, este como que se me hacía muy grande y estaba bien pues para hacer pequeñas ilustraciones y demás, pero creo que para mí personalmente se me hacía como un espacio demasiado grande y lo que hacía era escribir lo que yo hacía en estos viajes. Entonces, existe este tipo de cuadernos que podéis usar. También en tamaño A5 tenéis otros que son más finitos. Por ejemplo, tenéis este de aquí que también se podría utilizar para travel journal. Para aquellas personas que en vez de fotografías y recoger pequeños recuerdos de vuestro viaje, os gusta más pintar, por ejemplo, pintar los paisajes, pintar determinados edificios que veáis y demás, a lo mejor os interesa más llevar un cuaderno con papel de acuarela, que es un papel un poquito más gordito, que es el que soporta la acuarela, y hay gente que sus travel journal los hacen en este tipo de cuadernos, que también están muy bien. Pero yo en mi caso particular, hace tiempo ya que me pasé a los cuadernillos de Traveler's Notebook y este es el que más me gusta. Es el número 002 y es el que tiene papel de cuadradito. Para mí es el mejor porque tanto para escribir como para insertar detalles, insertar recuerdos y fotografías, creo que es el que mejor se adapta a lo que yo hago y es el que más me gusta. Este de aquí es el que yo me suelo llevar. Entonces, para poder llevarme este tipo de cuadernos necesitáis tener lo que se conoce como la Traveler's Notebook, porque si no, este tipo de cuadernos, si no lo protegís con este tipo de funda de cuero, se os podría arrugar, se podría incluso romper, porque fijaros que tiene las portadas bastante finitas. Es un cuaderno bastante delicado, así que necesitáis este cuaderno de cuero para protegerlo. Desde que yo me compré el Traveler's Notebook, viajo con él. Y es el que yo más uso ahora para irme de viaje. En el Traveler's Notebook inserto mi cuaderno. Normalmente llevo solo un cuadernillo, a no ser que sea un viaje muy largo, o que sea un viaje donde yo sé que voy a recoger muchos detalles de lo que haga. Entonces sí me llevaría más cuadernos, pero en general me llevo solamente un cuaderno. Veis que en este Traveler's Notebook llevo el bolígrafo con el que voy a escribir, llevo accesorios como este de tela, donde yo puedo ir metiendo aquí todas esas cositas con las que voy a decorar mi cuaderno. Entonces, llevo este que es de tela, llevo esta carpetita que es tipo cartón craft, donde también puedo meter los mapas y folletos de sitios a los que voy y quiero guardar los recuerdos, y llevo esta carpeta. Como veis, llevo bastantes carpetas para ir guardando todos esos recuerdos, que luego os diré qué es lo que podemos guardar durante el viaje. Entonces, llevo la Traveler's Notebook, la llevo en un bolsito donde llevo más cosas para el viaje. Yo en los últimos años me he vuelto bastante austera a la hora de llevar cosas en los viajes. Antes sí que es verdad que cuando viajaba me llevaba incluso las acuarelas, me llevaba, aparte del Traveler's Notebook, me llevaba el diario, me llevaba
bastantes cosas más. No solamente las acuarelas, sino que a lo mejor los lápices de colores también me los llevaba. Es decir, me llevaba un sinfín de cosas que luego me di cuenta que en el viaje realmente no te da tiempo a mucho, no te da tiempo a casi nada. Entonces ya me he vuelto bastante austera. En mi caso, los travel journal que yo hago, no pinto. Yo no suelo pintar en estos cuadernos, sino que lo único que hago es registrar las cosas que hago y a dónde voy. Entonces, por eso yo ya las acuarelas no me las llevo. Ni llevo las acuarelas, ni los pinceles, ni nada por el estilo. Pero en cambio, si vosotras quisierais hacer un travel journal en el que queréis incluir los dibujos que hagáis, entonces sí tendréis que llevar más material, tendréis que llevar eso, todo el material que necesitáis para pintar, que es bastante. Pero ya os digo que yo me he vuelto muy austera porque desde que últimamente volamos con una mochila solamente, porque ya no apenas te dejan subir nada al avión si no es pagando una tasa excesiva. Entonces voy con lo que es la mochila, donde meto la ropa que voy a utilizar en esas escapadas, cuando son escapadas cortitas, y llevo este bolsito solo. Entonces en este bolsito meto aquí dentro la Traveler's Notebook. Llevo este bolígrafo de aquí, suelo llevar un pegamento pequeñito y cinta de doble cara para ir pegando las cositas que voy recogiendo. Llevo distintos washi tapes, como veis aquí, que dependiendo del destino pues los voy modificando para que se vayan adaptando un poco a la personalidad de cada uno de los viajes. Bueno, luego llevo la mini impresora, que tengo dos mini impresoras. Tengo esta que es de Temu y tengo también la Canon, y entonces voy alternando entre las dos impresoras. Llevo papelitos para las fotografías, papelitos para la impresora, más washi tapes llevo por aquí, llevo unas pequeñas tijeras, este corrector. Y luego los únicos bolígrafos o rotuladores que yo me suelo llevar, a ver, esto lo dejo por aquí porque eso no me lo estoy llevando últimamente, son estos dos Myliner. Llevo o estos dos Myliner o llevo estos dos rotuladores de Stanley. No suelo llevar los cuatro, que ahora los tenía aquí guardados porque estoy en casa, pero suelo llevar solamente uno de los dos para hacer sombreados en las letras. Luego llevo estos dos brush pen de Pentel, uno gris y otro negro, de punta pincel, esta finita pequeñita. Y llevo también otros dos rotuladores Tombow, el color gris y este color así más cremita. Estos son los que yo suelo más utilizar a la hora de escribir y redactar las cositas en el Traveler's Notebook. Entonces fijaos que simplemente llevo eso, y aparte de eso suelo llevar una colección de pegatinas del lugar al que yo quiera ir. Estas son las últimas que imprimí para el viaje de Londres, y esto es como papel, lo llaman papel washi, y quedan fenomenal. O sea, yo lo que suelo hacer es o le pido a la inteligencia artificial que me las cree dándole una serie de instrucciones, o por otro lado voy buscando en Pinterest pegatinas relacionadas con el sitio al que quiero ir, y la verdad que se imprimen y quedan fenomenal. Lo único, eso sí, que luego pues tienes que estar recortándolas a mano una a una, pero una vez que ya las tienes todas recortadas, las guardas en un sobrecito de estos de la Traveler's Notebook, las tienes todas ahí para luego poder utilizarlas. Y fijaros que bien quedan. Esta pegatina es totalmente descargada,
de Pinterest y fijaos cómo queda este papel washi, queda así, la verdad que como un color entre satinado y mate, pero precioso, muy bonito, ¿veis? Esta es otra de las pegatinas, esta también, estos sellitos, este tipo de cosas son las que, ¿veis? Este tipo de sellitos y tal, de sellitos y tipo postales pequeñitas son las que me suelo descargar. Entonces esas son las cositas que yo me suelo llevar. Luego, ¿qué cosas suelo yo guardar durante el viaje? Está claro que se pueden guardar un montón de cosas, pero sí es verdad que hay sitios en los que te permiten guardarte más cosas y otros sitios en los que no. Por ejemplo, Japón parece ser un destino ideal para la gente que hace travel journal, porque en todos los sitios te dan todo en papel todavía, incluso te imprimen sellitos en el cuaderno, es decir, es una gozada. Pero otros sitios como Londres, por ejemplo, era súper difícil encontrar cositas en papel y las pocas que había, a lo mejor había hasta que pagarlas, como un simple plano de la ciudad. Entonces, bueno, es más difícil recolectar recuerdos, pero aún así podemos encontrarlos. Podemos encontrar, por ejemplo, los billetes ya no solamente los billetes de avión, sino también billetes de tren, billetes de autobús, entradas a los recintos, si nos las dan, las tarjetas del hotel, los diferentes mapas, etiquetas de cosas que nos hayamos encontrado, de cosas que hayamos comprado. Por ejemplo, yo tengo esta de aquí, de una sudadera que me compré de la Universidad de Cambridge, posavasos, folletos de sitios, sellos y postales del lugar. Eso a mí es lo que más me gusta comprar. Fijaros aquí, esta es una de las postales que compré en Londres, y por aquí creo recordar que tengo más. Por ejemplo, estas de aquí también las compré en Cambridge, y estos son recuerdos preciosos para un futuro, porque además son postales de los sitios que tú has visitado, y creo que si son postales así, de estas que son muy cuidadas, que son pintadas como si fueran acuarelas, creo que esto ejemplifica mejor los sitios a los que vas que no una simple foto. A mí por lo menos me gustan bastante más. Y eso, pues, se pueden guardar también los tickets de cafeterías. Esto, por ejemplo, es un ticket del metro. Aquí guardé los tickets de las compras, de las distintas compras. Luego por aquí creo recordar que también puse un ticket a ver si lo encuentro. No sé, a ver. Bueno, no sé si lo está por aquí. Bueno, de un pub al que estuvimos yendo los últimos días y donde cenamos y me encantó. Luego se pueden guardar también envoltorios de compritas, por ejemplo, como este, y con este tipo de envoltorios pues luego podéis hacer bolsillitos para los recuerdos, como hice yo con esta bolsita que me dieron en una de las tiendas donde compré unas postales. Y ese tipo de cosas son las que podéis guardar. Por ejemplo, aquí tenéis esta página que la hice con el folleto que cogí del British Museum. Y aquí, por ejemplo, estas páginas también están hechas con el folleto que cogí del Museo de Historia Natural. Es decir, todo eso os puede
os puede decorar vuestro travel journal y además es lo más bonito que podéis tener para luego el día de mañana poder recordarlo, porque no es lo mismo que escribir un pequeño párrafo en el que digáis, pues estuve en el museo, en el British Museum, y estuve viendo toda la exposición del mundo egipcio, por ejemplo. No es lo mismo escribir solamente ese pequeño texto y ya está, sí, que escribirlo y luego además acompañarlo de estas imágenes. Creo que al meter además estas imágenes, luego el día de mañana te puedes acordar de cómo era el British Museum por dentro. No sé, son detalles que hacen que tu cuaderno cobre más vida y que sea mucho más atractivo el día de mañana para que lo quieras coger y lo vuelvas a leer y vuelvas a rememorar ese viaje que hiciste. Luego, os quería hablar del tema de pintar durante el viaje y de hacer el travel journal durante el viaje. Como os decía, yo no pinto durante el viaje, porque aunque me encanta la acuarela y ya sabéis que pinto bastante, creo que se necesita bastante tiempo para que las acuarelas te queden como a ti te gustan y además que, no sé, en vuestro caso, pero si viajas sola, por ejemplo, a lo mejor sí que tienes tiempo para dibujar, pero si viajas con tu pareja, con tus amigas, con tu hija, con quien sea, pues a lo mejor no tienes el tiempo suficiente para poder dedicarlo a pintar, porque no puedes paralizar, por ejemplo, una excursión y decir, no, quiero pintar eso, entonces vamos a esperar un ratito que lo pinte y luego seguimos. Me parece que no, en mi caso, por ejemplo, no es compatible ni con mi vida familiar ni conmigo. Creo que durante el viaje lo que me gusta es disfrutar del viaje. Entonces, en mi caso, lo importante del viaje es el viaje, no el cuaderno. El cuaderno lo hago si tengo tiempo y si puedo, y si no puedo lo hago a la vuelta. Pero normalmente siempre encuentro un ratito a lo largo del día para hacer un ratito del travel journal. Eso si el hotel o el apartamento donde estoy me lo permite, porque en Londres, por ejemplo, me pasó que el hotel, la habitación era súper austera, no había ni siquiera una silla, una mesita pequeña para poder escribir y hacer las cosas cómodamente, solo estaba la cama. Entonces, claro, no pude hacer absolutamente nada de nada. Me lo llevé todo preparadito, pero no pude hacer absolutamente nada. Entonces, en esa ocasión lo tuve que hacer todo a la vuelta. Eso es lo que me pasó, pero lo que sí me llevé hecho fueron las primeras páginas. En esas primeras páginas en la que pues explicas un poquito la escapada que vas a hacer, ¿no? En este caso pues puse el título, ¿no? de la escapada que iba a hacer, las fechas. Aquí hablas un poquito del tiempo que va a hacer, esos días. Luego aquí seleccioné algunas papelerías en Londres para ir a verlas, para que no se me olvidasen, las plasmé aquí. Luego estuve mirando los itinerarios más importantes o los que quería hacer en Londres para no poderme perder ninguna de las cosas que quería ver. Entonces seleccioné 2 itinerarios y ya los plasmé aquí en el Travel Journal para tenerlos a mano. Fueron ese y este. Y luego aquí apunté las visitas que ya había reservado de los distintos museos, con sus fechas, sus horas, etc. Y aquí ya empecé a hacer el Travel Journal. Pero como veis, estas primeras páginas se pueden hacer antes de viajar. Creo que la primera sí la hice en casa, pero luego creo que las siguientes las hice en un rato
que tuve en el aeropuerto, porque tuve como una pequeña... llegamos como muy pronto y tuve ahí un ratito bastante importante, y luego durante el vuelo también escribí bastante. Lo que ya hice en casa fue anotar los nombres de los distintos apartados con los sellitos, porque los sellos sí que no me los llevé. Entonces, bueno, en este caso, como os digo, en Londres no pude hacer nada durante el viaje, pero aquí tenéis otro ejemplo, que es el ejemplo del Travel Journal de Grecia, que tenéis un vídeo dedicado a este Travel Journal, así que os aconsejo que le echéis un vistacillo. En este Travel Journal, por ejemplo, sí que me llevé todas las pegatinas y todas las cositas que quería utilizar, y como fue un viaje en el que nosotros íbamos de apartamentos, tenía espacio suficiente para yo poder trabajar, y por la noche pues tanto mi hija como mi marido se ponían a hacer también sus cositas, pues yo tuve también espacio para irlo haciendo durante el viaje. Entonces en este caso sí que lo hice durante el viaje. Creo que fueron solamente las últimas páginas las que hice en casa, pero la mayor parte de las páginas las hice durante el viaje. Así que para que veáis que sí se puede hacer. Pero claro, yo creo que esto, o sea, el dedicar un tiempo por la noche cuando ya todo el mundo está tranquilo, el dedicarlo al Travel Journal, yo sí que lo veo asequible y sí que lo puedo hacer, pero el dedicarme durante el día a destinar 1 hora y media a pararme y hacer un dibujo, en mi caso, por ejemplo, dibujar allí mismo no me da tiempo. Entonces yo por eso no suelo hacer Travel Journal con acuarelas, no lo suelo hacer este tipo de Travel Journal, que creo que es más cómodo, por lo menos para mí, y sí que así termino el cuaderno y lo dejo ya terminado y no me cuesta. Pero si tuviese que pintar, creo que ahí ya me costaría bastante y no lograría terminar Travel Journal. Veis que aquí tengo 3 cuadernos de distintos viajes. Hay algunos cuadernos que son monográficos, como este, que es de Grecia, pero luego tengo otros en los que hay varios viajes. Estos de aquí, por ejemplo, son varios viajes, uno de Suiza, aquí tengo el de Suiza y creo que París, y en este de aquí Portugal, y creo que este era Luxemburgo, sí, Luxemburgo. Y ahora ya me gusta hacer los monográficos, como el de Grecia. El de Londres, por ejemplo, fue una escapada cortita, pero registré cogí tantísimas cosas que terminé el cuaderno entero. O sea, fue increíble, pero completito. Claro, porque está muy decorado. Es que este yo creo que es de los cuadernos que más me gustan, junto con el de Grecia, es de los que más me gustan. Este cuaderno creo que os lo enseñaré en el próximo vídeo, os lo enseñaré entero para que veáis cómo ha quedado. Y bueno, pues creo que ya os he dicho todo las cositas que os quería decir. Creo que me falta, por ejemplo, comentaros un poco el cómo organizo yo las páginas, pero os mentiría si os dijese que las organizo de alguna manera. En esto soy bastante libre albedrío, es decir, me pongo el día. En este caso hicimos la ruta número 1 de las 2 que os he dicho, y empezamos en la estación de Tower Hill. Entonces, bueno, aquí
empiezo a escribir lo que hacemos cada día. Empiezo a escribir desde el principio. Y no es que organice las páginas de ninguna manera. Simplemente voy adaptando los espacios a las fotografías que voy haciendo, a las pegatinas que voy pegando. Cuando tengo espacios libres como aquí, pues pongo el nombre, por ejemplo, de lo que se está viendo en la fotografía, pongo algún sellito y demás. Pero ya os digo que no es que tenga una estructura fija ni demás. La estructura fija sí que es la del comienzo, en la que las primeras páginas son las que dedico a hablar un poquito del viaje que voy a hacer y a ir poniendo pequeñas cositas que me interesa tener registradas, pero no tengo una estructura fija como tal a la hora de hacer las páginas o de organizar las páginas del Travel Journal. Ya os digo que aquí en este cuaderno, en la escapada era de 4 días y lo he llenado entero, y por ejemplo el viaje de Grecia también es un cuaderno de este tamaño, y allí estuve como 14 días. Así que para que veáis que aquí sí que es verdad que utilizo muchísimas más páginas para cada uno de los días, pero depende un poco de todo el material que cojas. Aquí fui mucho de museos, tenía muchos folletos informativos, es decir, depende un poco de todas las cosas que tengas que plasmar. Y luego, las cosas que suelo escribir, pues más que nada escribo lo que hice. O sea, no soy de escribir realmente ni cómo me siento ni cosas así. Yo solamente escribo lo que hago, qué es lo que he visitado, si he ido a determinado restaurante, si me han contado un dato curioso o eso, o qué he comido, qué he cenado, cosas así, o pequeñas anécdotas que nos hayan pasado. Por ejemplo, recuerdo en el viaje de París que fui con mi hija y en el Museo del Louvre saltó la alarma, entonces todo el recinto del Louvre lo cerraron completamente y tuvimos que estar encerradas ahí durante un rato largo. Bueno, pues eso para mí es una pequeña anécdota que la tienes que poner en el Travel Journal para nunca olvidarte. Y ese tipo de anécdotas son las que más me gustan registrar. Y ya para terminar, hablar un poco de los errores que cometemos a la hora de hacer Travel Journal. Yo en mi caso os voy a hablar de los errores que yo he cometido, por si os interesa conocerlos, para que no os pase tampoco a vosotras. Y es sobre todo al principio el llevar demasiados materiales que luego no voy a utilizar. Eso me pasaba al principio, que llevaba las acuarelas y demás. Luego, esperar que quede todo precioso. Yo os aconsejo que empecéis a pegar cosas y luego al final el resultado siempre queda precioso, ¿no? Que no os dé miedo de pegar distintas cosas de distintos colores ni demás, porque la verdad que queda bonito. O sea, este es el encanto del Travel Journal, que no tiene que ser todo parejo ni todo homogéneo, tiene que quedar bonito para vosotras. O sea, no hay que preocuparse por la perfección. Luego, también aconsejo terminarlo, nada más llegar a tu casa. Si no has terminado las últimas hojas o quieres comenzar tu Travel Journal justo a tu llegada, os aconsejo tampoco esperar varios días ni semanas y mucho menos meses para terminarlo, porque luego no sé vosotras, pero yo en mi cabeza ya no me acuerdo de un montón de cosas de las que he hecho. Por eso a mí me gusta hacerlo justo en el momento, justo a lo largo del día, al final del día.
hay recoger esos 10 minutitos o 15 minutos para apuntar y escribir las cosas más importantes del día. Eso a mí es lo que más me gusta. Pero en viajes donde he llegado y no lo he hecho y luego han pasado semanas, ya lo veis, aquí lo tengo sin terminar. Directamente está sin terminar, composite y demás. Y es una pena, porque al final, a ver, se trata de hacer algo que te gusta. Entonces deberíamos disfrutar de hacerlo durante el viaje, no a la vuelta, porque a la vuelta ya veis que no lo acabamos. Yo por lo menos no lo acabo, ese es mi caso. Y nada, mis consejos son eso: llevar menos materiales de los que realmente crees que vas a necesitar, hacer fotitos de detalles que sepáis que os va a gustar para imprimir y guardar en vuestro travel journal, guardar absolutamente todo, o sea, ya sean servilletas, tickets, folletos, etcétera. Y sobre todo, disfrutar del viaje antes que del cuaderno. Ese es mi máximo consejo. Y nada, esto era todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Si queréis hacer algún comentario o preguntarme alguna cosita, aquí debajo tenéis en la cajita de información la sección de mensajes para poder hacer vuestra consulta o vuestro comentario, que yo estaré encantada de responder porque me encanta leeros y me encantan los mensajes que me soléis dejar. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!